Buenas noches. Casi una década después del inicio de la crisis vuelve a reactivarse la venta de viviendas y la firma de hipotecas avanza hacia porcentajes razonables, aunque ni de lejos al nivel de que se contrataban en plena burbuja inmobiliaria. Dicen que de los errores se aprende y en el programa de hoy nos planteamos si esto es cierto. Y como siempre buscamos distintos puntos de vista. Por ejemplo, cómo han variado las nuevas hipotecas respecto a las que se firmaban antes. Esas mismas que introducían un suelo que impidió que bajase la hipoteca de miles de clientes de bancos. ¿Cómo se recuperan las entidades bancarias de una crisis de credibilidad que minó profundamente la confianza de los clientes en ella? No culpamos solo a los bancos, cuya actuación, entonces lo van a ver, ha sido contestada y una otra vez por los tribunales, sino también buscamos nuestra responsabilidad como consumidores. Nosotros, que miramos la fecha de caducidad de un yogur, firmamos alegremente préstamos de cientos de miles de euros sin saber realmente lo que estábamos firmando. Hoy hacemos un recorrido por las nuevas hipotecas, los códigos de conducta adaptados por los bancos y la confianza de los clientes en ellos, nuestra cultura financiera y el problema de los desahucios. En definitiva, si en esta materia hemos sabido sortear o no aquella piedra en la que tropezamos. Hoy en 90 minutos, nuevas hipotecas, misma piedra. Comenzamos. Yo tengo aquí un producto que te puede ser rentable. Ese producto era las preferentes. Y el director me dijo: Juan, este dinero no lo puedes sacar de aquí. Aquí lo que te encuentras tú es con una impotencia terrible porque no te escuchan, no te dan soluciones. Es fraude porque un señor que va a su sucursal bancaria con los ahorros de toda su vida, pregunta por ese depósito a plazo fijo, desde la sucursal bancaria le están proponiendo un producto totalmente diferente. Meter a alguien en un juego donde el cliente realmente no conoce las reglas del juego. Una seguridad económica para tu vida que realmente de repente pues se fuma totalmente de tus manos. Ha sido un poquito así como la historia de David y Goliat, ¿no? Se ha hecho justicia, ¿no? Que nos están cobrando una cláusula suelo que no teníamos contratada. Detectamos que nos estaban cobrando unas comisiones, ¿no? Y el acuerdo que teníamos con el banco era que no nos cobraran comisión. Son cláusulas predispuestas en el contrato que no son informadas y que además limitan los beneficios del consumidor. De eso en algún caso se nos acusa de que el nivel de información no fue suficiente. En todo caso yo tengo que decir que el nivel de información lo marca la ley. En la mayoría de los casos nosotros dimos la información adecuada. El grado de asimilación de la información en algunos casos no fue correcto. Y voy a seguir luchando contra esta gente hasta que devuelvan todo lo que tengan que devolver. Pues la primera pregunta que nos planteamos esta noche tiene que ver con la confianza entre bancos en general y clientes. Con el estallido de la burbuja inmobiliaria y en medio de una terrible crisis de la que aún no nos hemos recuperado, miles de clientes de bancos se decidieron a demandar a estas entidades por la colocación de productos sin la información adecuada, en algunos casos incluso sin el consentimiento de los afectados. ¿Esto fue un error? ¿Fue una mala interpretación o una maniobra orquestada para obtener dinero líquido a cualquier precio? María Luisa Martínez es abogada y fue directora de oficina bancaria. Ahora mismo defiende precisamente a algunos clientes que se sienten engañados por su banco. Señora Martínez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Esto es una forma de expiación, pasar de un lado al otro? Bueno, es una forma fue una necesidad de cambiar de vida y desde luego aprovechar toda mi experiencia, no solo como directora de oficina, sino como directiva de banca a nivel con responsabilidad territorial, en una materia que además tenía que ver con las reclamaciones de los clientes y bueno, mi decisión de cambiar de vida pues hizo que aprovechase esos conocimientos y ahora estoy en la parte de ayudar, sobre todo informar a la gente de a qué tiene derecho, claro, y resolver esos productos que... Hablemos de aquella vida en primero, porque usted fue testigo directo de lo que se ofrecía a los clientes en aquel momento. ¿Alguna vez tuvo que vender algún producto de este tipo o participar en la venta de productos que a lo mejor después resultaba que no eran del todo? Yo en mi caso es verdad que directamente no, pero es cierto que se vivió en la entidad donde yo trabajaba y creo que en todas las entidades no se puede personalizar
Yo creo que un error en la consideración del perfil de los clientes. Al final se hacía una banca de productos, los bancos diseñaban productos y esos productos tenían que ser vendidos y tenían que ser colocados. Y en muchísimas ocasiones, y yo creo que es un hecho que todos hemos podido constatar por lo que hemos visto en la información, incluso por gente cercana, el banco en la crisis se aprovechó de la confianza de los clientes en su propio beneficio, ¿no? O sea que sí hubo un exceso o una falta de realmente entender que detrás de cada producto que se colocaba había unos ahorros, había una familia, había unas expectativas, y yo durante muchísimo tiempo atendía a clientes y ahora también lo hago, donde la frase que más repiten los clientes es: esto no es lo que me dijeron, porque al final había una base de confianza. Claro, y la gente contrataba lo que el empleado de banca en ese momento le decía, y lo contrataba con las características que el empleado le decía. Alguien a veces a quien consideraban su amigo en un momento dado. ¿Usted cree que esto fue una decisión orquestada? Es decir, vamos a tratar de captar todo el líquido que podamos al margen de perder la confianza en un futuro más o menos lejano de nuestros clientes. Yo creo, no puedo juzgar la intención de alguien que no soy yo, ¿no? Pero es cierto que al final el resultado fue ese. Al final el resultado fueron campañas agresivas de productos donde muchos clientes se vieron afectados, ¿no? Y uno puede no tener razón, pero está claro que cuando ha habido productos que han estado en los medios de comunicación donde miles de afectados dicen lo mismo: no me informaron correctamente, esto no es lo que me dijeron, está claro que no se hizo bien por parte de la banca, y eso es un hecho. En la siguiente parte de su vida laboral, usted defiende a muchas de estas personas. ¿Usted cree que estas personas firmaron realmente cosas que no sabían que era lo que firmaban realmente? ¿O de alguna forma les cegó la posibilidad de sacar un rendimiento a sus ahorros mayor de que cualquier otro lugar? Yo creo que fue un cúmulo de circunstancias. Vivimos una época donde todo valía, había una barra libre de casi todo, ¿no? Incluso del consumo, la financiación. Pero lo cierto es verdad que al final a una persona le puedes contar qué condiciones tiene su producto y cuáles son las características, pero eso no significa que lo entienda. Y al final la obligación de la banca no solo es informar, sino asegurarse de que la persona ha entendido las consecuencias que tiene para él eso que está firmando. Yo le puedo decir a un cliente que su hipoteca va a tener un mínimo del 2,75, por ejemplo, ¿no? Pero le estoy diciendo que va a firmar un préstamo a tipo variable. ¿Realmente el cliente ha entendido que su hipoteca nunca va a ser variable en todas las circunstancias, sino que va a llegar un momento en que va a pagar un mínimo, con lo cual está firmando una hipoteca tipo fijo mínimo, no está firmando una hipoteca tipo variable? Ya lo ha dicho el Supremo, no se trata solo de informar, sino de que asegurarse de que el cliente entiende las consecuencias de ese producto. María Luisa, ¿y cree que ahora lo estamos entendiendo en general? Yo desde luego atiendo muchísimas consultas relacionadas con temas bancarios. Noto a la gente una necesidad de informarse, sobre todo de aprender de los errores, y casi todos los clientes me dicen pues que aquello lo firmaron porque era lo que había que hacer, comprarse una casa, las hipotecas se daban con muchísima facilidad, y hoy en día pues ven que no sabían lo que firmaban, que realmente no prestaron detalle a lo que... Porque además una hipoteca se firma para 30 años. La gente veía que en ese momento se podía pagar o la podía pagar, el banco te daba la hipoteca. Pero ahora la gente está siendo consciente de que les faltó información, y yo creo que se está aprendiendo de eso. Y yo siempre lo digo, lo importante realmente es la información. Quédese con nosotros, María Luisa, que vamos a seguir hablando de estos temas, pero antes vamos a hacer un pequeño repaso a lo que ocurrió entonces, porque multitud de pequeños ahorradores se convirtieron en accionistas de los bancos, por ejemplo, durante la crisis. Ellos ni sabían que con aquellos productos que estaban contratando bloqueaban sus ahorros, ni que prácticamente renunciaban a recuperar el capital invertido. Desde 2013 los tribunales se han colapsado con las demandas de quienes quieren recuperar su dinero, porque aseguran no se les informó del tipo de producto que era ni del riesgo que corrían. Un reportaje de Alicia Suárez. Deuda subordinada, valores del Santander, bonos del Banco Popular, preferentes, acciones de Bankia, emisiones de deuda que colocaron los bancos y han dejado a millones de afectados en toda España. Ni una manifestación se ha perdido Juan en los últimos años, panadero de profesión, toda una vida trabajando y ahorrando. En 2009 fue a su oficina bancaria buscando un depósito a plazo fijo. Dice, mira Juan, yo tengo aquí un producto que te puede ser rentable. ¿Y ese producto era? Ese producto era las preferentes. Y esto te va a dar una rentabilidad anual de un 8%. Digo, ¿qué seguridad tiene eso? Toda.
muy seguro, tan seguro como que detrás de esto está el Gobierno de España, está el Banco de España, está el mercado de valores, está el CNMV, todo lo que tú quieras. Los bancos nunca han perdido dinero, Juan. Tras 2 años cobrando esos intereses pactados, Juan quiso recuperar su dinero. Y el director me dijo, Juan, este dinero no lo puedes sacar de aquí. Y yo me quedo mirando para él y digo, me estás tomando el pelo. Entonces, claro, aquí lo que te encuentras tú es con una impotencia terrible, porque no te escuchan, no te dan soluciones, porque yo sé los trabajos que yo pasé en mi vida, los que pasó mi mujer, los que pasemos todos trabajando 16 o 18 horas por tener un futuro. Y me han jodido, perdonando la palabra, me han jodido mi futuro. El propio director del banco, fíjate cómo me dio a mí, que me escribió en un papelito las 3 letras, ADICAE. Es fraude porque un señor de 65 o 70 años que va a su sucursal bancaria con los ahorros de toda su vida, pregunta por ese depósito a plazo fijo, desde la sucursal bancaria le están proponiendo un producto totalmente diferente. En septiembre ganamos la demanda colectiva contra las preferentes de la Caja Insular de Canarias, que estaban en Valencia, esa se ha ganado también. Y ahora ha quedado vista para sentencia la de preferentes de Caja Madrid, que agrupaba en torno a los 1.200 afectados. Los que no iniciaron acciones legales y prefirieron negociar con la entidad se vieron envueltos en un segundo problema. Todos los que tuvieron en su momento participaciones preferentes tienen ahora o han tenido acciones de Bankia, pero como consecuencia de un canje forzoso. Otro caso diferente es el de las acciones Bankia, es decir, aquellos que compraron acciones pero en la UPV, es decir, en la oferta pública en suscripción. ¿Compraste, Juan, también acciones en la salida a bolsa en el año 2011? Compré acciones de Bankia para mi mujer y para mí. Era 20 de julio de 2011, Bankia salía a bolsa. Estoy convencido de que los 370.000 inversores que han confiado en nosotros van a estar muy satisfechos. Captar accionistas con un folleto informativo cuyos datos estaban falseados. Salieron a bolsa diciendo públicamente que iban a tener una ganancia de 309 millones de euros. Cuando finaliza el año 2011, realmente Bankia tenía unas pérdidas de 3.030 millones de euros. Y entonces las acciones empezaron a caer, dejando tras de sí pérdidas de hasta un 80%, pero no fueron las únicas. Entre un 50 y un 80% perdieron aquellos que invirtieron en bonos convertibles. Año 2005, la madre de Alejandra se traslada a vivir a Canarias. Todos sus ahorros, unos 100.000 euros, los ingresa en una entidad bancaria. Se nota que hay un interés especial y reiterativo ya en mi madre como cliente del banco. Y ahí comienza la odisea. En solo un año, su madre, sin conocimientos financieros, invierte sus 100.000 euros en preferentes y acepta el ofrecimiento de su asesora bancaria. El banco le ofrecía 2 préstamos por valor de 200.000 euros para invertirlos en otros 2 productos de la propia entidad. Uno de ellos, los bonos convertibles del Banco Santander. Un producto que te da una rentabilidad buena, en principio muy buena, pero que al final del recorrido, digamos en este caso 5 años, no te devuelven tu dinero, sino que te devuelven acciones del propio banco. De repente había como 300.000 euros en juegos, de los cuales hay un 200% que ni siquiera existe, o sea, es un dinero totalmente virtual. Es un dinero que el banco le presta virtualmente a mi madre, teniendo ella que responder a ese préstamo con unos intereses que sí son reales. Meter a alguien en un juego donde el cliente realmente no conoce las reglas del juego. Realmente mi madre se sintió totalmente engañada, ¿no? Una seguridad económica para tu vida que realmente de repente pues se fuma totalmente de tus manos. Una demanda consiguió que pudieran recuperar su dinero. Lo que buscamos es que se anule la contratación como si nunca se hubiera realizado. Demostrar lo que se llama un error del consentimiento. Es decir, yo creo que estoy adquiriendo una cosa y en realidad estoy adquiriendo otra. Los bonos convertibles de Valores Santander fue la primera sentencia en España firme que condenaba al banco. Ha sido un poquito así como la historia de David y Goliat, ¿no? Se ha hecho justicia, ¿no? Aparte
cultura financiera, ¿qué más has podido aprender de todo lo que ha pasado? He aprendido que no me puedo fiar de nadie. No voy a parar, aunque yo recupere ese dinero, yo voy a seguir luchando. Y voy a seguir luchando contra esta gente hasta que devuelvan todo lo que tengan que devolver. Bueno, en este reportaje hemos visto dos casos concretos, pero hay que decir que según las estadísticas del Departamento de Conducta del Mercado, efectivamente Bankia es el banco con más reclamaciones aquí en Canarias. En el conjunto del Estado, por temas de cláusula suelo, son CaixaBank, Unicaja y Banco Popular. Y reclamaciones por otros productos, CaixaBank encabeza de nuevo esa lista, Banco de Santander en segundo lugar, Bankia y BBVA, sería la cuarta entidad. Tienen esta información a su alcance si lo desean. Vamos a hablar con Manuel Fajardo, portavoz de ADICAE en Canarias, lo acaban de ver en este reportaje. ¿Qué tal, señor Fajardo? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ahora mismo, ¿qué porcentaje más o menos de las reclamaciones que se están presentando terminan condenando a los bancos o condenándoles a devolver el préstamo, el dinero invertido? Bueno, en este año 2015, y son datos que aparecen en la memoria de reclamaciones del Banco de España, ha habido un repunte y sí que es verdad que en torno al 70 y poco % de las reclamaciones que se presentan ante el Banco de España se están resolviendo en favor del reclamante. Pero, y este es un dato negativo, tan solo el 40% de esas resoluciones que se dictan en favor de los reclamantes terminan por ser aceptadas por la entidad bancaria, porque recordemos que las resoluciones del Banco de España no son vinculantes y ese es el gran problema del sistema de resolución extrajudicial de conflictos que tenemos en este momento en España. Entonces, me está usted diciendo que el Banco de España dice, oiga, esto no es de recibo, esto no puede ser, se lo dice al banco y el banco decide en una tercera parte de los casos si lo tiene en consideración o no, no es vinculante. Exactamente. Aun cuando la resolución del Banco de España sea positiva para los intereses del usuario, del consumidor, la entidad bancaria opta entre resolver o no resolver el caso conforme a esa resolución del Banco de España. Estamos ante un sistema en el que es la entidad bancaria la que decide si se pliega o no se pliega a lo que le dice el Banco de España. Luego, la vía más efectiva, prácticamente la única que con seguridad permite que se recupere el dinero invertido, son los tribunales. Bueno, es la última vía que tenemos. Pero también es verdad que en este momento, a nivel europeo, se está discutiendo, digamos, los sistemas de resolución extrajudicial de conflictos. España, por ejemplo, todavía no ha adoptado ese sistema de resolución extrajudicial porque, bueno, hemos tenido un año en el que el gobierno no ha tenido esa posibilidad, porque realmente teníamos un gobierno transitorio y no teníamos un gobierno efectivo. Esperamos que a partir de ahora, con el nuevo gobierno, sí que se adopte ese nuevo sistema de resolución extrajudicial de conflictos que viene establecido por normativa comunitaria. Da la sensación de que los tribunales sí que están claramente a favor, sobre todo en determinados productos, del cliente que reclama. ¿Esta sensación que nos da es cierta? ¿La mayoría de las decisiones judiciales van a favor del cliente? Realmente es así y no tenemos más que mirar, por ejemplo, las demandas colectivas presentadas por ADICAE. En temas de participaciones preferentes, en mayo ya hubo una primera resolución sobre obligaciones subordinadas, en la que, bueno, ADICAE ganó esa demanda. En septiembre la demanda de ADICAE, demanda colectiva sobre participaciones preferentes de la Caja Insular, también se ha ganado. Y las de preferentes de Caja Madrid han quedado vistas para sentencia. Tema de cláusula suelo, pues la macrodemanda de ADICAE, recordemos una demanda por la que se demandó a toda la banca española, en la que entraron hasta 15.000 afectados a nivel nacional. Llegó el 7 de abril y también se dio la razón a los afectados. Y esta sí que es una demanda, una sentencia histórica, porque estamos hablando de una sentencia que afecta a todos los usuarios, ¿de acuerdo? Recordemos que es una demanda que fue en su momento sustanciada a través de una asociación de consumidores y en defensa de los derechos de los consumidores. Una pregunta que planteo, una reflexión que planteo tanto para usted, señor Fajardo, como para María Luisa Martínez, que está con nosotros. Me da la sensación de que si no llega a ser por estas reclamaciones masivas, digamos, de alguna manera,
los clientes se habrían visto indefensos ante una situación como esta, porque los firmados, los bancos en principio, señora Martínez, se atenderían a lo firmado. Esto es lo que se firmó y ya está, ¿no? Efectivamente, está claro que esa vía ha permitido que mucha gente, sobre todo que se conozca, porque al final, evidentemente, la cláusula suelo, los que primero demandaron y llegó al Supremo, son los que han conseguido que el tema se abra y sea notorio y público, pero efectivamente, como estaba explicando Manuel, es lamentable en este país que los dictámenes de Banco de España no sean a favor de los clientes contra las entidades, no sean obligatorios de cumplimiento por parte de las entidades, con lo cual la vía judicial es prácticamente la única alternativa, y es cierto que mayoritariamente están atendiendo los derechos de los usuarios de banca. ¿Qué está generando mayor presión sobre el banco para aceptar llegar a acuerdos con los clientes, señor Fajardo? ¿Estas sentencias judiciales que en su mayoría van recayendo a favor de ellos, o quizá una intención de recuperar la confianza del cliente y de pasar página respecto a este asunto por parte de las entidades bancarias? Las sentencias judiciales evidentemente están ayudando, pero sobre todo la presión social. Venimos de unos años de crisis económica que tiene su origen en una crisis financiera. Han estallado casos como el de las participaciones preferentes o las cláusulas suelo, que ha tenido una repercusión mediática muy importante. Se ha visto cómo los usuarios, los consumidores salían a la calle y eran capaces de defender sus derechos ante la banca, ante el poder financiero. Quizás esto es lo que un poco ha hecho cambiar el modo de dirigirse de la banca a los usuarios. Vamos a ver cómo las entidades bancarias van a tener que superar, quizá ya lo estén haciendo, esa crisis de confianza de los clientes. Luego veremos también, por cierto, cuál es la responsabilidad de otros agentes, entre ellos los ciudadanos. Pero, a Antonio Cárdenas, ¿hay algún indicador de la confianza que nos diga cómo está la situación entre bancos y clientes ahora mismo? ¿Qué tal? Buenas noches, Roberto. Pues lo hay, y es un dato contundente. Hoy, solo 1 de cada 4 españoles confía en su banco. Un dato sacado por una encuesta, y además esa confianza se ha reducido en los últimos 12 meses en un 30%. Vamos a ver cómo está España en el contexto de Europa y esa confianza que tenemos los españoles en nuestros bancos. Si miramos este gráfico, vemos que, por ejemplo, Suiza, un país famoso en Europa seguramente por los bancos, pues allí uno de cada dos suizos, incluso el 57%, un poquito más, confía en su banco. También tenemos datos de Alemania, tenemos ahí España con ese 27%, y países que confían menos, o nacionalidades que confían menos, personas de esos países que confían menos en su banco, los italianos y también los irlandeses, por debajo de España con un 24 y un 21% respectivamente. Datos, Roberto, que son muy significativos y que además demuestran que la confianza de los españoles en sus bancos, como decíamos antes, con ese 30%, ha ido reduciéndose significativamente en los últimos tiempos. Vamos allá con unos titulares que pueden resumir muy bien cuál es esa situación en la actualidad. Irritados con sus bancos actualmente. El 67% de los españoles declara que está irritado con su banco. Además, 2 bancos son los peores situados en este estudio, son Bankia y Nova Galicia, y los que tienen mejor imagen son ING y Barclays. Otro titular más. Los españoles reparten su dinero entre 2 o más entidades. El 55% de los españoles ha dicho que no se fía más de solo un banco y reparte su dinero entre 2 o más entidades. Y un último dato, 1 de cada 10 españoles cambia su banco, además en un giro de un año. Se acabó aquello de un banco para toda la vida, y los españoles lo que hacen es precisamente eso, cambiar de banco en un giro de un año, incluso con ese poco tiempo, con esos 12 meses, cambian de banco. Y estos datos son los que hemos encontrado en ese estudio, Roberto, pero también tenemos, ya digo, ese estudio de emociones en el sector bancario, pero hemos querido también salir a la calle, también aquí en Canarias, para preguntarles a ustedes qué opinan. ¿Confía usted en los bancos? En algunos, en todos no. En los que tienen problemas gordos y que se ven todos los días, me dan que pensar. El dinero se tiene que tener en los bancos, no en la casa. No, muy poco, porque sinceramente han habido muchas personas que sobre los bancos han perdido dinero, las inversiones. Yo tengo mi cuenta ahí, no sé. Sí, confío en ellos porque yo no he tenido ningún tipo de problema debido a toda la crisis económica y demás. Pienso que la gente está empezando a desconfiar bastante. Lo que ocurre es que hay leyes que los protegen demasiado y pues nos exprimen. No, porque van a beneficio de ellos nada más. Muchas cláusulas que ponen, muchos impuestos que tienes que pagar por tarjetas, y la verdad que no me gusta. Bueno, pues ya lo ves, Roberto, son datos significativos ahí. Más o menos los canarios también están igual que los españoles. 1 de cada 4 españoles no confía hoy en su banco.
Muy bien, pues precisamente esas crisis de confianza vienen derivadas a lo mejor de que muchos se plantean, bueno, ha habido una crisis, todos lo hemos pasado mal. Señor Fajardo, ¿lo hemos pasado mal todos? ¿Los bancos también han sufrido importantes pérdidas, al igual que muchos ciudadanos? ¿Se pueden encontrar paralelismos entre ambos? Bueno, tendríamos que ver cuál es la cuenta que los bancos han dejado a los españoles, y eso lo ofrecer cifras. Medio millón de familias hipotecadas en situación límite, 250.000 familias ya han pedido su vivienda desde el inicio de la crisis. Más de 1 millón de familias españolas afectadas por el fraude de las participaciones preferentes, obligaciones subordinadas y otros productos tóxicos de ahorro. 470.000 familias afectadas por el fraude de Fórum Filatélico, Afinsa, Arte y Naturaleza. Más de 2 millones de familias afectadas por cláusula suelo. La banca se ha embolsado en torno a entre 5 y 7.000 millones de euros, y una familia española de media está pagando en torno a los 1.800 euros de más cada año. A eso tenemos que sumar la subida de las comisiones bancarias, que de media en los últimos 5 años ha subido en torno a un 185%, mucho más que la media de los países de la Unión Europea. Además, pagamos más por un servicio financiero que es más deficitario, porque si, por ejemplo, vamos a hacer un ingreso en una entidad bancaria o nos invitan a que lo hagamos a través del cajero, o nos restringen un horario a una hora determinada. Bueno, esa, digamos, que un poco la cuenta que nos ha dejado la entidad bancaria en estos años de crisis económica y crisis financiera. Claro, porque los ciudadanos, evidentemente, María Luisa, pueden pensar, oye, no estamos en la misma, aunque evidentemente un banco es mucho más poderoso, pero no podemos decir, oye, es que estamos sufriendo todos, por lo menos, ¿no? No, yo creo que, bueno, y además, evidentemente, los bancos han sabido sacar rédito, y aunque ha sido y sea duro para muchas familias, han sabido sacar rédito de la crisis, pues con comisiones que antes no se cobraban, la famosa comisión de reclamación de posiciones deudoras, que mucha gente que no pagaba su recibo y su hipoteca, pues la tenía ahí y aplicada varias veces en el mes, pero también es verdad que yo creo que los bancos, si se han puesto un poco en la reflexión de qué estamos haciendo, es cuando han empezado a valorar una cosa que se llama el riesgo reputacional. O sea, realmente, yo creo que hasta el momento en que no han valorado, oye, podemos salir indemnes de esto, podemos no hacer caso a lo que dice Banco de España, pero hay una cosa que se llama riesgo reputacional, y eso al final es dinero. Una crisis de reputación y de credibilidad. Efectivamente. Que tienen ahí. Voy a terminar, señor Fajardo, con una pregunta que voy a trasladar a la mesa durante toda la noche. ¿Hemos aprendido algo de esa crisis? ¿Usted cree que de esa experiencia dura respecto a la relación bancos y clientes hemos aprendido algo, o volvemos a cometer errores parecidos? Yo creo que sí, que hemos aprendido cuanto menos si no somos capaces de entender un contrato bancario, cuanto menos tomar la precaución de que un profesional pueda revisar ese contrato bancario. Creo que los usuarios, los consumidores, y con carácter general, son más precavidos a la hora de negociar con la entidad financiera, pero es necesario mucha más educación financiera. Señor Fajardo, muchas gracias por habernos atendido. Buenas noches. Buenas noches, gracias a vosotros. Antonio Salazar, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Roberto. Antonio Salazar es director de la Gaveta Económica, pues lo conocen, periodista, colaborador de esta casa, especialista en periodismo económico, ¿se puede decir así? Sí. O en información. A mí lo de especialista me gusta tan poquito. O en información económica. Sí. Hay una reflexión, también muchos ciudadanos hemos firmado hipotecas de cientos de miles de euros sin preocuparnos realmente mucho más de que cuánto nos tocaba pagar cada mes. Nos faltaba cultura financiera, nos sigue faltando cultura financiera. Te iba a decir que faltaba y falta cultura financiera, eso es evidente. Lo que pasa es que tampoco se puede improvisar esa cultura financiera, y no pasamos de un año donde no sabemos nada a uno en el que lo vamos a saber todo. Entre otras cosas, en el propio discurrir del programa hemos comprobado la cantidad de productos distintos que son analizados luego bajo el mismo paraguas, y desde luego cada uno tiene peculiaridades con respecto a otros, ¿no? Y creo que es complejo, y de esa complejidad pues nacen
a algunos avispados que efectivamente hacen negocio de ese desconocimiento. Pero a lo mejor esto es algo habitual. En nuestro entorno en Europa a lo mejor los ciudadanos tampoco sabemos demasiado en general, y yo ahí me incluyo lo que firmamos, o no, o también ahí somos excepcionales en España. No, digamos que esa incultura financiera yo creo que es una peculiaridad española, porque hasta tomar decisiones, eso lo vemos, por ejemplo, cuando vemos el número de vivienda en propiedad, ¿no?, en la Unión Europea. Todos los países no se comportan bajo el mismo patrón, unos tienen una prevalencia por adquirir el inmueble y quedárselo más que vivir de alquiler. Eso tiene que ver con costes financieros y decisiones vitales que uno debería incorporar a esa ecuación cuando quiere comprar una vivienda o tomar una decisión de vida, ¿no? De todas formas, yo creo que es que también hemos vivido una época, y ahí creo que tenemos que hacernos todos el análisis de responsabilidad, donde las cosas perdieron su valor absoluto, es decir, todo se miraba en lo que me cuesta al mes, ¿no? Y también pasó con las hipotecas, es decir, evidentemente había una accesibilidad al crédito y había una accesibilidad a la hipoteca, y los españoles pensábamos que, bueno, la puedo pagar, qué ilusión, me compro una casa, hay un sentimiento de propiedad, pero yo me acuerdo que vivimos una época donde también ibas por los y las ofertas se hacían así, en cuota al mes, ¿no? Y tú le preguntabas a alguien cuánto le había costado su televisor, y la gente no sabía responder, pago 30 euros al mes, o cuánto le había costado su coche, me lo han dejado en 150 euros al mes. O sea, perdimos el sentido del valor absoluto de las cosas en ese abanico de financiación tan amplio que había para prácticamente todo, ¿no? Yo creo que ahí hay una responsabilidad crucial, que es la de los bancos centrales en un momento determinado, que deciden inyectar el mercado monetario de liquidez. Había tanto dinero que primero se atendieron cosas que parecían más razonables y terminan distorsionando todo el sistema hasta llegar a ese punto donde lo importante al final es que tú lo puedas pagar mensualmente y no el valor de las cosas. Efectivamente, hay una distorsión, a eso es a lo que se dedican los bancos centrales. Digo como consecuencia, no como causa, porque ellos, obviamente, la función no es distorsionar el mercado monetario. La función del Banco Central es mantener la estabilidad de los precios, por ejemplo, en la zona euro, ¿no? Pero esto es lo que provocó que hubiese muchísimo dinero, que los bancos estuviesen, pues eso, llamando a final de año a clientes a ofrecerles productos que probablemente no necesitaban, a empresarios a los que le decían, oye, ¿por qué no acometes un proyecto de inversión ahora que las cosas van bien? Bueno, terminan distorsionando todo el sistema de precios. Y sin precios no hay economía posible. Esto es lo que vivimos en aquel momento y que no ha cambiado excesivamente, a mi juicio, en este actual. Pero miren, con esto de la cultura financiera, que ya hay personas que son conscientes de este problema, instituciones, y trabajan para solucionarlo. Vamos a hablar con Federico Rodríguez, el jefe del Departamento de Matemáticas y profesor de Educación Financiera en el Colegio Casa Azul de la Orotava. Señor Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Roberto. ¿Quiénes son sus alumnos? Bueno, en nuestro centro impartimos educación financiera a los alumnos de secundaria, y estos a su vez los imparten mediante talleres a los alumnos de educación primaria. ¿Qué les enseñan? ¿Lo que es una hipoteca? ¿Temas así complicados o no? ¿O son cuestiones más básicas? Bueno, empezamos con cosas básicas en los niveles inferiores, pero ya luego son las mismas incertidumbres que tienen los alumnos los que nos hacen avanzar, porque ellos son los que nos proponen las dudas que tienen. ¿Son conceptos sencillos o hay que ponerse a estudiar mucho? Yo creo que todo esto se basa en que debemos de aprender de lo que ha ocurrido en los últimos 10-15 años. Los alumnos deben de adquirir competencias que les preparen para lo que les viene a continuación, porque al fin y al cabo el día a día es una actitud económica. Enseñamos a que diferencien los tipos de tarjetas con las que se pueden encontrar. Ellos mismos han sido los que han deseado que se les informe sobre lo que son las cláusulas suelo, porque están sobre la mesa ahora mismo y dentro de la familia están ocurriendo esos temas. Claro, o sea que ellos mismos reclaman determinados temas de los que quieren hablar, a lo mejor porque ya empiezan a usarlos, no sé si una tarjeta en secundaria todavía no, pero desde luego, por ejemplo, con su móvil o con determinadas ofertas que les puedan hacer o ventas a plazo, ahí ya pueden aplicar lo que les están enseñando, ¿no? De hecho, lo que yo les pido en muchas ocasiones a mis alumnos es precisamente que lleven a la sobremesa de casa los temas de los que hablamos. Con este tipo de argumentos han venido padres a agradecernos al centro que les hayamos informado acerca de las cláusulas suelo, porque han puesto las manos en el asunto y les ha correspondido alguna devolución que ha supuesto una alegría.
O sea, señor Rodríguez, que es el hijo, o en este caso los menores de la familia que estudian en su centro, los que llevan a casa, dicen, papá, mamá, oye, tenemos que resolver este asunto porque nos está costando dinero. Pues es así, aunque parezca extraño, las cosas funcionan así, y es más, estoy plenamente convencido de que los alumnos de hoy día están capacitados para adquirir esos conocimientos financieros, y es más, les interesa muchísimo. Claro, a lo mejor no se trata de detalles solo técnicos, sino a lo mejor una cuestión conceptual. Se lo pregunto a usted y lo traslado también a la mesa, de enfrentarse a determinadas cuestiones que no son tan sencillas como decir cuánto me toca pagar a final de mes y ya está, y no me pregunto nada más, ¿no? No, pero el tema de la planificación yo creo que es importante incorporarla al crecer de la persona. Cuando un alumno se está desarrollando como persona, y el tema de la planificación, les enseño sobre todo que el primer gasto fijo obligatorio deben de considerar siempre el ahorro como el primer gasto fijo obligatorio. Y creo que con la información que se le da sobre el endeudamiento inteligente, espero que lo incorporen a su vida cotidiana y errores del pasado, por lo menos estos alumnos no los cometan. Yo, al hilo de lo que estaba comentando don Federico, este tipo de iniciativas son son extraordinarias y ojalá fuesen de consumo común. Pero y lo pongo en relación con lo que comentabas antes sobre el tema si era una peculiaridad española. En nuestro país sucede que la gente sale de la facultad, por ejemplo, de odontología, de medicina, de derecho menos porque tienen alguna asignatura concreta, ¿no? Pero aquellas profesiones que requieren luego constituir un despacho de cara al público y no tienen idea de cómo se gestiona un negocio, no tienen idea de cómo se rellenaba un cheque, ya hoy eso casi no se hace, pero no tienen idea de los distintos productos porque les han dado una formación específica en su campo, pero de nada más, ¿no? Y es una cosa, aparejadores, arquitectos, en esta crisis lo hemos visto, han caído muchos de ellos, ¿no? Y buena parte de ellos a lo mejor se podía haber evitado con unos mejores conocimientos económicos, ¿no? Sí, yo realmente pienso que la gestión económica, la doméstica incluso, es fundamental y me parece una iniciativa increíble. Yo siempre cuento como anécdota, y me ocurrió muchas veces en mi etapa de directora de oficina, que pasaba la gente, estaba en el cajero y entraba a la oficina para decir que el cajero estaba estropeado, que no le daba dinero, que había pedido un extracto y que en el extracto aparecía que tenía dinero, ¿no? Me acuerdo de una señora de 342 euros y tenía un menos delante. Estaba en negativo, pero ella veía 342 euros y no era capaz de asimilar de que realmente estaban descubiertos, porque por su cuenta tendría un descubierto, y no entendía por qué, ¿no? Entonces te ponías a hacer los números con ella. O sea, yo creo que todo parte de la economía doméstica y de decir, bueno, esto es lo que gano, esto es lo que puedo gastar, y esa cultura de saberse manejar con una cuenta bancaria también y saber controlar tus ingresos y tus gastos. Y de tener cierta responsabilidad en el criterio, señor Rodríguez, a la hora de a lo mejor son edades en las que ya se razonan más las cosas, pero no pedir por pedir, sino darse cuenta, oye, que determinados gastos, que en casa tenemos unos ingresos determinados y esto puede suponer a lo mejor ser más consciente de la realidad en la que está viviendo en su propia casa. Sí, eso mismo lo trabajamos también y tiene que ver con la adquisición de responsabilidades por parte de todas las partes. Como padres tenemos que educar a nuestros hijos de que el mal llamado estado del bienestar quedó en el pasado y la realidad que afrontan las familias de hoy día son muy distintas. Con lo cual es necesario que el alumno crezca concienciado a que el dinero se trabaja y eso cuesta ganarlo. Pues señor Rodríguez, me parece fantástica esta iniciativa que han tenido, por cuanto a los alumnos también se les educan responsabilidades, como usted dice, a la hora de tomar decisiones. Aunque los conocimientos técnicos sean más o menos, determinadas edades, dados más o menos profundos. Muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias. Nada, gracias a ustedes. Pues ahí está el Colegio Casa Azul, en la Orotava, en Tenerife, que da educación financiera a sus alumnos y es una forma también de adoptar responsabilidades. Repunta el número de hipotecas firmadas, tanto en Canarias como en el conjunto del país. Tras la crisis se empiezan a comprar más casas, pero ¿cuáles son las nuevas condiciones? ¿Hay una actitud diferente entre los nuevos clientes? ¿Qué ha cambiado en la nueva forma de hipotecarnos para adquirir una vivienda? Alicia Suárez nos lo cuenta. En todo el 2015 se firmaron 371.000 hipotecas en toda España. Casas terreras, pisos, fincas, si lo comparamos con el año pasado, en todo el 2016 el número de hipotecas
ha aumentado en un 13%. Ha disminuido el paro, la gente tiene un poquito más de dinero, los precios además se han ajustado mucho. Se firman más hipotecas, se conceden y se piden más hipotecas. También en Canarias, tras el máximo histórico de 2006, el número de hipotecas firmadas fue disminuyendo paulatinamente. El punto de inflexión lo encontramos en 2014. Desde hace quizá 1 año y medio, 2 años, el número de hipotecas ha empezado a subir. Se firman más hipotecas, pero ¿son los compradores más prudentes o se sigue firmando y se siguen vendiendo las mismas condiciones que hace una década? Algunos consumidores que se hipotecaron durante la burbuja inmobiliaria aseguran que les faltó información. Paco firmó su hipoteca en 2005 y 9 años después saltó la alarma. Detectamos que nos estaban cobrando unas comisiones, ¿no? Y el acuerdo que teníamos con el banco era que no nos cobran comisión. Y ahí fue cuando detecta Noelia, la abogada, detecta que nos están cobrando una cláusula suelo que no teníamos contratada. Lo recuerdo perfectamente, tenía el Euribor más el 0,75. Pero en el cuadro de amortización que me traía, el tipo de interés rondaba el 3. Fui a hablar con el banco, le llamaba por teléfono y eso, bueno, le preguntaba, oye, ¿cómo es posible que a mí no me baje la hipoteca y tal? Y veo que todo el mundo por ahí que están bajando los intereses y no me baja la hipoteca. Y entonces me decían que tenía la cláusula suelo. ¿Por qué no incluir en las hipotecas un pequeño derivado financiero que ante la previsible bajada de tipos de interés permitiera que el cliente no se beneficiara y que sí lo hiciera el banco? Te digo, me había preocupado demasiado porque entendía que seguramente era normal. Son cláusulas predispuestas en el contrato que no son informadas y que además limitan los beneficios del consumidor. Limita beneficios como que baje la cuota de la hipoteca. Por mucho que se haya firmado un diferencial competitivo más el Euribor, la cláusula suelo impide que baje la cuota mensual. Están presentando un escrito al Departamento de Atención al Cliente, dando la oportunidad a la entidad de solucionar la situación antes de llegar a la vía judicial, pero hicieron oídos sordos, pues al final tuvimos que presentar una demanda. Y ese mismo día el banco reconoció su error y le devolvieron lo cobrado de más por las comisiones de la cuenta asociada a la hipoteca y por la cláusula suelo. El 9 de mayo de 2013 entra en escena el Tribunal Supremo, que declara nulas unas cláusulas suelo. Pero en un acto de equilibrismo favorable a la banca, impide la devolución de las cantidades cobradas indebidamente. El Tribunal Supremo alegó la fragilidad del sistema bancario español que no podía asumir la devolución de lo cobrado de más, una cifra que el Banco de España situó en 7.600 millones de euros. El pago con carácter retroactivo se dirime ahora en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero el informe preliminar avala la sentencia del Supremo. El abogado de la Unión dice que no, que solo se debe pagar a los hipotecados desde el año 2013. No da más que un argumento de que la banca está muy mal, que no puede pagar, argumento que creemos que es completamente arbitrario. Es lo que estamos esperando. ¿Desde cuándo hay que indemnizar las cláusulas suelo que un tribunal declare que han sido abusivas o ilegales o no vendidas con suficiente transparencia? ¿Nos falta educación financiera en general a la sociedad para que no nos pasen cuestiones como estas? Sí, yo creo que sí. También es, como te digo, es culpa mía, ¿no? No haberme preocupado de aprender un poco más, que ahora ya a raíz de todo esto sí que he buscado información. Los clientes, lo que yo creo que son cada vez más conscientes de que deben informarse previamente, que para eso está el banco, para que les informe de todo. A mí se me enciende la bombilla y digo, ¿y yo tendré eso de la cláusula suelo? Y fue entonces cuando yo me acerqué al banco a preguntar, que me dijeron que sí. Vamos, que por defecto todos los préstamos hipotecarios tenían cláusula suelo. Tras 10 años pagando su hipoteca, Hanan descubrió otras condiciones que no le habían sido informadas cuando firmó. Yo de hecho pensé que tenía el Euribor y de repente me entero que tengo el IRPH. El IRPH es un tipo de referencia que se halla a partir de la media a la que las principales entidades y bancos comercializan los préstamos hipotecarios, el tipo de interés que ellos usan. El tipo de interés que está relacionado con el IRPH es más alto y ahora tenemos unas sensibilidades particulares con los temas hipotecarios.
IRPH y Euribor son dos tipos de interés distintos. El Euribor alcanzó su punto álgido en 2008, superando el 5%. Comenzó entonces a caer en picado hasta situarse a día de hoy en mínimos históricos, en valores negativos. El IRPH llegó a su punto más alto también en 2008. Su tendencia, mucho más estable, viene marcada por cifras muy superiores al Euribor. ¿Llegaron en algún momento a defender las condiciones que habían incluido en tu préstamo hipotecario? Sí, que era algo bastante normal y era un acuerdo al que se había llegado al principio, que no entendían cómo yo ahora rebatía unas cláusulas a las que yo había aceptado, pero claro, que había aceptado ignorando lo que era. Tiene que haber un doble control de transparencia. Por un lado es que sepan qué tipo de interés tiene y por otro lado que conozcan el funcionamiento de ese tipo de interés. Y de eso en algún caso se nos acusa de que el nivel de información no fue suficiente. En todo caso yo tengo que decir que el nivel de información lo marca la ley. Y supongo que en todos los casos o en la mayoría de los casos nosotros dimos la información adecuada. Otra cosa es que efectivamente puede haber términos que son más o menos controvertidos, más o menos complejos y probablemente el grado de asimilación de la información en algunos casos no fue correcto. Tras presentar un escrito al banco, este accedió a cambiar las condiciones de la hipoteca de Hanan. Quitarme la cláusula suelo y cambiar el tipo de interés a un tipo de interés fijo. ¿Te interesaba por tener a lo mejor una estabilidad en cuanto a esa cuota, no? Si yo cambio el IRPH, probablemente tendría el Euribor. El Euribor más un diferencial. Ahora mismo pagaría un poco menos, pero yo no sé cómo va a fluctuar el tipo de interés. Los tipos de interés tan bajos que tenemos ahora podrían subir y la gente está apostando por tranquilidad y paga un poquito más, pero está más cómoda. ¿Qué he aprendido yo? A no confiar tanto, a saber cuáles son mis derechos. Que hay que asesorarse previamente. A formalizar un contrato, a contratar un servicio. Te da rabia de que confías en personas, confías en un sistema. Vamos a hablar con Alfonso Caballé, que es decano del Colegio Notarial de Canarias. Señor Caballé, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Se siguen incluyendo cláusulas que podrían ser consideradas abusivas? Por ejemplo, cláusulas suelo, ¿se siguen incluyendo en las hipotecas que se firman actualmente? Hoy en día las entidades de crédito cada vez, sobre todo en cláusulas que ya han tenido una declaración de abusividad, intentan por todos los medios el evitarlas, porque a ellos evidentemente no les interesan. Respecto a la cláusula suelo, lo que hay que dejar claro es que lo que dijo el Tribunal Supremo es que era una abusividad por falta de transparencia. Exacto, no son ilegales. Por falta de información. Y en eso es lo que hay que incidir cada vez más, en la información al ciudadano. A veces mucha información o excesiva información puede ser no información. La información necesita darse con tiempo, con pausa, con explicaciones a veces sencillas. Una explicación en materia financiera pues puede resultar muy complicado, sobre todo cuando no ha habido una educación financiera previa, como hemos podido ver aquí anteriormente. En las escuelas es una materia que nunca se tocó, pero posteriormente ya en la edad adulta tampoco, con lo cual muchas personas han entrado en contratos, comprando productos, interviniendo en operaciones financieras sumamente complejas y dificilísimos de entender, con lo cual el ciudadano ha dado un paso de gigante entrando en materias muy complejas y muy complicadas. Y a la hora de trasladar esa información, ¿cuál es la labor del notario? ¿No debería ser el notario quien diga, ojo, que aquí si firma esto a lo mejor va a tener un problema en el futuro? ¿O no es esa la labor? La labor del notario, evidentemente el notario no es un consejero financiero. El notario tiene una obligación de asesoramiento muy importante, tanto de los que son los aspectos jurídicos como los aspectos económicos. Pero para eso hace falta acudir al notario anticipadamente. La normativa hoy en día le da una gran importancia no solamente a lo que es la fase de prestación del consentimiento, que es la fase del otorgamiento, que tradicionalmente en materia contractual siempre se ha considerado como un momento clave, un momento muy solemne, sino que hoy en día en este tipo de contratación a la fase precontractual se le da cada vez más importancia. Si no ha habido una información adecuada en la fase precontractual, aunque luego se tenga una información de calidad en el último momento, no con eso el contrato va a quedar perfecto, porque puede haber muchos clausulados que no queden incorporados. De ahí la importancia de asesorarse en la fase previa. De hecho, ahora están obligados incluso a presentar un cuestionario
al cliente, o que se conteste un tipo de cuestionario para que el cliente demuestre que conoce. Siempre ese tipo de cuestionario se ha hecho, ¿no? Lo que pasa es que lo que estamos intentando más bien es unificar un poco la práctica y sobre todo también que el ciudadano sea consciente de lo que se le está preguntando y de lo que se le está explicando. Y a veces no basta simplemente dentro de una información muy amplia, sino que también es bueno escenificar determinados momentos en los que el ciudadano sea consciente de estas cosas. Pero hay dos aspectos fundamentales que a mí me gustaría destacar y que es necesario que funcionen mejor, y por ahí es por donde estamos intentando trabajar. El primero de ellos es la libre elección del notario. Si yo voy a ser asesorado, soy yo el que tengo que elegir a mi asesor. Y no el banco. Y no el banco. Es decir, yo tengo que ir a mi notario de confianza. Y no debo dejar que sea el banco el que lo elija. Evidentemente, si no conozco a ninguno, pues podré elegir cualquiera, todos son personas competentes y bien preparadas, pero es conveniente que yo vaya a mi notario de confianza, al que conozco, con el que he estado anteriormente, con el que tengo una cierta familiaridad y con el que puedo ir un día, 2 días, 3 días anticipadamente y hablarle con tranquilidad. Eso es muy importante, libre elección del notario. Y esa es una información que no siempre se ha dado desde las entidades de crédito y es necesario que se dé. Y luego también otro aspecto que es muy importante es esa fase precontractual. Yo debo acudir al notario, evidentemente puedo acudir el día de la firma, que es el mínimo, pero a mí la normativa prevé que en los días previos pueda acudir al notario, como mínimo en los 3 días anteriores a examinar el borrador. Si esa información no se le da al cliente anticipadamente, sino ya en el último día, evidentemente no puede dar marcha atrás. Por eso es muy importante y estamos intentando que se reciba esa información por parte del ciudadano. Acuda anticipadamente, las veces que haga falta, porque además de esa información también podrá derivar el que usted pueda tomar sus decisiones libre e informadamente y elegir otros productos. Dentro de cultura financiera también una forma de ver al notario de otra manera, de no verlo como un señor al que no vemos más que el día de la firma, sino a lo mejor acercarse a él y, digamos, en el buen sentido, utilizarlo, es decir, utilizar sus servicios, ¿no? Porque además es una información gratuita, es decir, te va a costar lo mismo, vayas el último día o durante una semana aparezcas todos los días. Es decir, que eso es importante que se sepa que es un derecho que tiene el ciudadano y además para el notario también es más cómodo dar esa explicación a solas y no el día de la firma en la que está el de la inmobiliaria, los señores del banco y una serie de personas que están, evidentemente son partes interesadas en un contrato que tienen sus problemas que son muy distintos del consumidor. Y yo creo que es fundamental, me parece muy interesante lo que está comentando, pero sobre todo también es fundamental que el que va a firmar una hipoteca o la persona que va a enfrentarse a esa firma no solo reivindique su derecho a ser informado de las condiciones, sino de los efectos. Y yo recomendaría eso, es decir, vale, usted me dice que estas son las condiciones de mi hipoteca, pero ¿eso qué significa? Explíqueme, ¿qué significa que tengo un tipo variable? ¿Qué significa? Porque en muchas ocasiones, y lo ha venido a decir el Supremo con la cláusula suelo, no basta con que estuviera en la escritura, porque estaba en todas las escrituras y por esa razón, firmadas ante notario, podría ser válida. El Supremo lo que ha dicho es que deben conocerse los efectos, o sea, el banco se debe asegurar de que esos efectos se conozcan, o sea, que la gente debe recabar información de los efectos que provoca esas condiciones a lo largo de la vida de su préstamo, por ejemplo. Sí, esto de la existencia de, por ejemplo, la libre elección del notario, es que hasta hace unos años no era así. Eso se cambió hace relativamente poco tiempo. Antes pagábamos nosotros la... El banco al final te dice firmas No, yo creo que ahora, hoy en día sí es verdad que vas y tú eliges a tu notario y es verdad que se puede dar ese tipo de relación como hablaba el señor Caballé hace un instante, pero hasta hace unos años tú pagabas las minutas, por eso me ha hecho gracia también lo de la asesoría gratuita, sin coste adicional, porque la minuta la paga el cliente, claro. Y es verdad que estará incluido, lo mismo ir 3 días antes a tener información adicional que no hacerlo, por tanto lo que no tiene es un coste añadido, pero no es gratuita, ¿no? Pero esto ha cambiado y yo celebro que estas cosas también se vayan modificando. Es gratuita porque puede no firmarse el contrato. Sí, pero cosa que puede ocurrir y no se te va a pasar ningún coste, porque se trata de tener la información incluso para poder decir que no, no me interesa. ¿Y cuántos contratos no se han celebrado? Ocurre, sí. no muchos, pero a veces... Son excepcionales. No, ocurre a veces, no tanto como podía haber sido lo ideal, pero ocurre. Y eso en esos momentos pues se queda uno satisfecho también, porque dice, mira,
ha recibido una información y no se ha hecho algo que se pretendía hacer y que a lo mejor no le pues ya interesaba. vemos un tema en el que se ha avanzado, un tema en el que se ha avanzado, en el que hemos aprendido, pero también hay otras cuestiones. Por ejemplo, un código de buenas prácticas, Antonio, que de seguirse facilitaría mucho las cosas. ¿En qué consiste? O dime algunos aspectos de ese código de buenas prácticas. ¿Qué tal, Roberto? Pues el código de buenas prácticas llegó aproximadamente en el año 2012, lo implantan los bancos, por supuesto, a expensas del gobierno, y lo que trata es de ayudar a personas con menos recursos y su finalidad última es evitar esos desahucios. Vamos a intentar entender un poco mejor de qué va ese código con la ayuda de estos gráficos. Primero, fundamental, requisitos previos. La hipoteca tiene que estar en la vivienda habitual, no valen garajes, no valen segundas viviendas. Segundo requisito previo también para intentar acceder a ese código. Los deudores tienen que estar en el umbral de la exclusión y vamos a intentar explicar qué es eso del umbral de la exclusión, porque se tienen que cumplir 3 requisitos. Uno, introducimos ese concepto, el IPREM, son 532 euros al mes, ese indicador, y la familia, el conjunto de los ingresos de la familia no pueden superar 3 veces esos 532 euros, por tanto no pueden tener unos ingresos superiores a 1.600 euros mensuales. Segundo requisito que hay que cumplir, alteración económica en los últimos 4 años. Esto es, por ejemplo, un despido en esos últimos 4 años o 2 en el conjunto de la familia. Y por último, que la hipoteca supere el 50% de los ingresos familiares del conjunto de la familia en ese periodo. Si cumplimos esos requisitos, pasamos a 3 medidas que se pueden aplicar gracias al código, el código del que estamos hablando, el código de buenas prácticas de los bancos. El primero es un plan de reestructuración que, entre otras cosas, incluye esa medida de la eliminación de la cláusula suelo o de aumentar el periodo de amortización de la hipoteca a 40 años. Si la familia no puede acceder a ese plan de reestructuración, resulta inviable, vamos a la segunda medida. La quita no es obligatoria para los bancos y lo que supone, ya lo sabrán, la quita es reducir parte de esa deuda. La tercera medida sería la dación en pago, que es entregar la vivienda para compensar esa deuda hipotecaria. Y vamos a ver algunos titulares de la aplicación de esos 4 años, como decía, de ese código de buen gobierno. Por ejemplo, más de 40.000 familias en toda España se han acogido a ese código desde el año 2002 aproximadamente. Los bancos en ese periodo han suspendido más de 22.000 lanzamientos en un lenguaje cotidiano, en un lenguaje de la calle, es desahucios. Vamos hasta Canarias. En Canarias, en el año 2015 subieron los desahucios un 2,2%, pero un dato positivo es que las ejecuciones hipotecarias en el año 2015 bajaron además muy significativamente, un 21,7% en Canarias, y esas ejecuciones son el paso previo a los desahucios. Por tanto, ese dato sí es muy positivo, y en el conjunto de España, además, Roberto, esas ejecuciones hipotecarias en el año 2015 se redujeron a niveles de 2009. Por tanto, la previsión puede ser positiva para los próximos años. Pues es un buen dato que se reduzcan, aunque vemos que en 2015 en Canarias incluso creció un 2%. Pero es verdad que ya no se habla tanto de este asunto, de este drama de los desahucios. Inma Évora pertenece a la plataforma de afectados por la hipoteca. Señora Évora, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Usted percibe que este código de buenas prácticas se está aplicando, está creciendo entre los bancos y los clientes que están pasando dificultades? Bueno, nosotros vemos que el código de buenas prácticas se aplica a criterio de la entidad financiera y no en el total de los casos que lo solicitan. De hecho, bueno, vemos que muchas familias lo solicitan, lo cumplen, pero no hay una respuesta por parte de las entidades financieras pues para dar una reestructuración o para contemplar la dación en pago. Bueno, hay varios pasos, pero bueno, por lo general lo aplican a su criterio, que ese es uno de los problemas que nosotros entendemos que hay, que no hay nada que les obligue a aplicarlo, es algo voluntario. Bueno, en todo caso, sí parece que se han sometido a una regla. Usted me dirá si es así o no, que nos ha explicado Antonio en el caso de ingresos, un número de ingresos, que se haya sobrevenido algún despido en algún momento dado, para pasar a ese sistema de 3 fases, de reestructuración, de quita o de dación en pago. ¿Usted percibe también que los bancos sí se están sometiendo a esas reglas autoimpuestas en muchos casos? Los bancos, como te decía antes, es a su criterio, o sea, es un código que han aceptado, pero que realmente, aparte de ser algo restrictivo, no lo aplican. ¿No se está aplicando en general, en su opinión? Claro, sí, no se está aplicando en general. Sin embargo, da la sensación, señora Évora, que ha descendido el número de desahucios. ¿O es que hablamos menos de ellos?
hablamos menos de ellos. De hecho, esta semana nosotros intervenimos ahora en 2 desahucios de 2 entidades financieras diferentes. Se siguen produciendo, ¿qué pasa? Que el problema está contenido, no hay una solución definitiva al problema de los desahucios, a la deuda de por vida que les queda a muchísimas familias y bueno, eso es un poco lo que está sucediendo. Entendemos desde nuestra plataforma, incluso percibimos que puede haber algún pacto de no agresión entre el gobierno y las entidades financieras, ¿no? Se está conteniendo el problema, pero no se ha dado una solución. Es verdad que en muchos casos se observa, lo hemos podido ver preparando estos reportajes, que se llegan a acuerdos con determinadas clientes, con determinados deudores, para, por ejemplo, no cobrar un interés o cobrarlo al mínimo, pagar un alquiler para que sigan manteniéndose en su casa, aunque ya no tengan la propiedad de esta. ¿Estas son, en su opinión, soluciones viables a esta situación? ¿O cree que habría que aplicar otra, como la dación en pago directamente y ya está? A ver, son medidas de segunda oportunidad, digamos. El alquiler social es una medida para que la familia no se vaya a la calle, porque no hay un parque de viviendas sociales aquí en Canarias, por ejemplo, no hay un parque de viviendas sociales pues suficiente para cubrir la demanda existente. Entonces, es una solución a la calle y la dación en pago no es la solución para todo el mundo, pero sí que es una medida de segunda oportunidad. Muchas familias pierden al firmar la dación en pago, claro, pero evidentemente se quedan sin una deuda que es imposible de pagar y condenados toda su vida a la exclusión social muchas veces, ¿no? Claro, la cuestión es que al dar la casa, si hay una dación en pago, pero no hay una sustitución de vivienda en algunos casos, lo que nos encontramos es una familia que ya no tiene un sitio donde vivir, ¿no? Claro. ¿Hemos aprendido algo, señora Évora, de esa crisis? ¿O hemos obtenido, no sé si usted lo percibe, si una mayor sensibilidad, por ejemplo, respecto al coste social que tuvo la burbuja inmobiliaria? Sí, hemos aprendido, hemos percibido que algo sucede y que hay que atajar las malas prácticas de las entidades financieras, aunque continúa esa opacidad, hay unas prácticas que son muchas veces dudosas, y la información tiene que estar más cerca del ciudadano, de las personas. Mucha gente no tiene acceso a asesorarse a través de profesionales y lo que sí que nosotros entendemos que debería ser más libre esa información, no tener un coste tan importante para que todo el mundo pudiera acceder a ella. Y sí que entendemos que a pesar de que hay mucha más información, falta cultura financiera y falta muchísima información. Aún nos llega mucha gente a las plataformas que carecen totalmente de información y no saben lo que han firmado, ¿no? Señora Évora, muchas gracias por atendernos una vez más. Buenas noches. Muchas gracias. Volvemos a la cultura financiera, volvemos a algunos aspectos que tienen que ver con la información. ¿Ustedes están de acuerdo en que quizá habría que obligar de alguna manera a las entidades financieras a comprometerse a llegar a un acuerdo de este tipo, que termine en la reestructuración, en la quita o en la dación en pago? ¿O esto es algo inviable económicamente? Es decir, el coste que tendría también sería perjudicial para el sistema. Yo por mi parte creo que debería haber una mayor implicación de las instituciones. Quiero decir, al final es cierto que una hipoteca es un contrato y debe ser cumplido. Yo nunca voy a estar a favor, llevando la materia legal, de que una hipoteca no se cumpla, ¿no? Si efectivamente no se está satisfaciendo ese crédito y hay un bien en garantía, se ejecuta la hipoteca. Lo que no puede ser, en mi opinión, son dos cuestiones fundamentales: que eso provoque que la persona se quede sin casa, sin techo, porque se puede quedar sin casa, pero igual debería haber una obligación de un alquiler social, es decir, ya no es tuya, pero puedes vivir aquí a un coste que tú te puedas permitir. Que eso es una solución a la que llegan muchos bancos, ¿no? También con y luego es fundamental, y esto es un ejemplo que lo hemos vivido y seguro que conocemos todos muchos casos. A mí me dieron una hipoteca, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? A un ciudadano le dieron una hipoteca hace 8 años, porque el banco y las tasadoras, que mayoritariamente son de los bancos, que la casa valía 180.000 euros, y hoy, que no puedo pagarla, me dicen que ese mismo banco y esa misma tasadora me dicen que vale 90,
con lo cual me la quitan por 90, pero todavía debo 170, no me ha dado tiempo a amortizar capital porque los intereses han estado durante años muy elevados, y eso me parece también tremendamente injusto. Y el banco no arriesga nada. Y me parece tremendamente injusto, pero al banco final, no arriesga nada. efectivamente, o sea, me quitan la casa y sigo debiendo dinero. Es muy injusto. Julia, hay varios asuntos sobre esto que sí me gustaría subrayar. Primero, el coste. Efectivamente es implanteable que esto pudiera hacerse. España tiene un rescate financiero. En España se habla poco de este asunto, pero España vivió un rescate financiero provocado precisamente por la debilidad de su sistema financiero. Entonces, aquí tenemos un problema. Asumir la banca este tipo de cuestiones, esto lo dice además el Tribunal Supremo, ¿no? Y esto, la discusión con el tema de si cuándo se empieza o no a aceptar el tema de la cláusula suelo, es precisamente la viabilidad de los bancos. Y luego esta apelación sistemática a las instituciones, que las instituciones han sido copartícipes de este disparate. Primero, por lo que explicaba hace un ratito del Banco Central Europeo y su expansión monetaria y abaratamiento artificial de los tipos de interés. Segundo, el Banco de España supervisaba algunos de los productos de los que estamos hablando. La Comisión Nacional de Mercado de Valores tenía a su cargo la supervisión también de ciertos productos que estaban en el mercado. Es decir, estamos el retorno a la causa del trastorno. Es decir, todas esas instituciones que no han funcionado nunca, de forma milagrosa, de repente van a empezar a ser eficaces. Y añado, porque también se insinúa en este asunto de que hay que tener una banca pública que corrija pasados desmanes del sector financiero. El 70% de la actividad financiera en la época de la burbuja inmobiliaria estaba en manos de las cajas de ahorro. Bien, las cajas de ahorro no eran sino banca pública, no tenía accionistas. Es decir, y a mí hay que tener cuidado al abrir estos debates sobre pedir las responsabilidades, porque aquello que no funcionó antes no tenemos ninguna prueba de que vaya a empezar a funcionar a partir de ahora. Vamos a aprovechar que está el señor Caballé aquí. Sí, la verdad que es un tema muy, muy complicado porque afecta a muchos factores. Lo que sí es cierto y hay que aprender. Hay datos objetivos entre el año 97 y el 2007, manteniendo un salario medio similar, los españoles se endeudaron un 800% más, que se dice muy pronto. Estamos hablando del año 2007, que fue el año en el que comienza la crisis. Sí es necesario, y ha sido necesario, y así la última normativa, que los propios bancos vuelvan otra vez, y de hecho yo creo que ya lo están haciendo, a dar el préstamo, pero con un asesoramiento no solamente de lo que son las condiciones financieras, sino también las condiciones económicas. Aspectos como el ahorro tienen que recuperarse, aspectos esenciales como los gastos imprevisibles, que los gastos imprevisibles no son tan imprevisibles, al final son muy previsibles, porque a lo largo de la vida las circunstancias ocurren, son muchas. Si yo tengo una cuota muy ajustada a mi sueldo, basta que ocurra la más mínima circunstancia en la que se produzca una pequeña variación, que puede ser las variables muchísimas, nos encontraremos ante una situación muy difícil. Este aspecto es fundamental, cada vez hay que cuidarlo más. Y también es necesario por parte del consumidor el mentalizarse que son contratos a muy largo plazo. Estamos hablando de contratos a 30 años. En 30 años las circunstancias pueden variar mucho, con lo cual es muy importante, antes de tomar una decisión de este tipo, el pensarlo bien, hacer una evaluación de la capacidad económica que tiene uno y meditarlo si dar o no dar este paso. Digo que vamos a aprovechar que está usted aquí para que nos hable del nuevo Euribor, que está por venir. Ahora Antonio es que por el tema del ahorro, que me parece interesantísimo. Rápidamente para dar paso al siguiente. Iba a decir que con los tipos de interés como están actualmente, el ahorro está completamente condenado. O sea, es muy difícil. Bueno, empiezan a aparecer los productos financieros de las entidades, otra vez prometiendo rentabilidades superiores a las que obtendrías en renta fija, por ejemplo. Y esto es consecuencia de tener artificialmente bajos los tipos de interés. Digo que si hemos aprendido algo durante la crisis ha sido a no confiar en que la situación financiera económica se vaya a mantener estable para siempre. Si usted tiene una hipoteca de interés variable con referencia al Euribor, vivió una subida de su cuota hace unos años y ahora está pagando mucho menos. Bueno, a partir de 2017 llega un nuevo sistema de medida. Entra en vigor el llamado nuevo Euribor. Vamos a ver en qué consiste.
En 2013, la Comisión Europea sancionó a 6 bancos de la eurozona por manipular al alza los datos que proporcionaban para calcular el Euribor. La búsqueda de la transparencia ha llevado a la Unión Europea a querer modificar ese tipo de referencia. Nace el nuevo Euribor, o también conocido como Euribor Plus. ¿Sabes lo que es el nuevo Euribor o el Euribor Plus? Tengo unas pequeñas nociones, pero realmente poco. Estaba leyendo algo sobre el tema, pero no. Ah, no me he enterado. Pues no, la verdad es que no, estoy de alquiler, ahora no tengo hipoteca y no sé. Un completo desconocido, pero realmente lo único que cambia es la forma de calcularlo. Hasta ahora el Euribor era la media a la que los bancos europeos estaban dispuestos a prestarse dinero entre sí. Ahora se atenderán a datos reales, a los tipos de interés que se aplican y no estimaciones. Aunque sea un dato real, es decir, ¿a qué precio estoy prestando yo a los bancos, a mis compañeros? Está más pegado a la realidad y por tanto yo creo que es un adelanto considerable en términos de transparencia y de fiabilidad. El Instituto Europeo de Mercados Monetarios tiene el encargo de gestionar la reforma del Euribor. Desde el pasado mes de julio reciben información diaria sobre los tipos de interés que ya se aplican 53 bancos de la eurozona. Supervisado esta vez sí por el Banco Central Europeo, lo que está haciendo el Instituto Europeo de Mercados Monetarios es haciendo pruebas y análisis de impacto del Euribor y la nueva metodología. La mayoría de los hipotecados lo que se pregunta es, ¿y ahora si sale el Euribor nuevo, me va a tocar ese Euribor nuevo? Probablemente si se aprueba sí, porque es el mismo Euribor. Lo que pasa es que la metodología de cálculo es diferente. A lo que va a afectar esperemos que nada. No debería ser lógico que como consecuencia de la sustitución del método de cálculo de un índice, una de las dos partes del contrato, sean los particulares, los ciudadanos o bien las entidades financieras, saliera perjudicado o saliera beneficiado. Está previsto que el nuevo Euribor empiece a aplicarse en el primer semestre de 2017. Bueno, y ya sé lo que se están preguntando todos, lo mismo que nos estamos preguntando nosotros. ¿Me va a costar más el nuevo Euribor o me va a costar menos? ¿Voy a pagar más por el nuevo Euribor o no va a variar demasiado? ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que crucemos los dedos y que no pase nada, porque esto es un misterio. Ojalá, si se queda en algo parecido, será que se estaba funcionando bien. Lo que no tendría ninguna lógica es que ahora hubiera unas variaciones llamativas. Hombre, si se está prestando a tipo de interés negativo ahora, en teoría debería ser incluso, en teoría, si es interés real, debería ser incluso beneficioso o por lo menos llegar antes, ¿no? No sé, sí, yo creo que... Mi cultura financiera es escasa, y además, efectivamente, es complicado, ¿no? A mí me da la sensación que, como siempre, tendremos que esperar a ver si afecta o no. Lo segundo, que efectivamente yo creo que esta es la motivación última, que en un escenario como este, donde todo el mundo está improvisando, porque hay tipos de interés negativos, sea una forma de corregirlo, ¿no? Hay que decir que los bancos se prestan dinero entre ellos y ese es el precio del Euribor, es un precio razonablemente de mercado, y la razón por la que se pueden prestar incluso en tipos negativos es porque es más caro mantener los depósitos en el Banco Central Europeo, que les penaliza por tener el dinero en el banco. Por esa es la razón por la que se pueden prestar incluso a unos niveles negativos entre ellos, ¿no? Ahora, cómo se transmite va a ser complicado. Y es verdad que en todo caso, desde luego, parece que se podría abrir una nueva brecha en ese desequilibrio banco-consumidor, porque realmente el Euribor, el tipo de referencia de las hipotecas a tipo variable, cuando ese Euribor está definido en el contrato, ¿no? Y eso al final implicaría que cambia, es decir, eso está firmado y volveríamos a lo mismo, está firmado y depende qué definición se considere ahora, pues podría desde luego provocar un nuevo camino de conflicto o sea, que si de repente ese nuevo Euribor resulta que empieza a encarecer las hipotecas, muchos dicen, oiga, yo no he firmado un nuevo Euribor, yo lo que firmé fue el Euribor, no habría que ver cómo está nueva. definido el Euribor en la escritura, sí, pero yo creo que sí es verdad que han dicho que lo único que cambia es la metodología de cálculo, pero la herramienta sigue siendo la misma, supongo. Sí, al final es verdad que desde luego no nos deja tranquilos, no nos deja tranquilos este tema, yo creo que... Bueno, es de formación profesional que ya, se empieza a ver las zonas por las que podría haber conflicto. Muchas gracias por habernos acompañado, por habernos ayudado a lograr un poquito más no sé si de cultura financiera o de conciencia, por lo menos, del gasto y de la importancia de lo que nos gastamos en algo tan importante como una vivienda. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches. A ustedes también por habernos acompañado en estos 90 minutos una vez más. Buenas noches, que descansen.